les dije esta parte. Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Ya, entonces, vamos a revisar, tal como les dije, esta presentación de la NIC 37, activos pasivos contingentes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Primero nos habla respecto del objetivo y del alcance. Nos dice que el objetivo de la norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas. ¿Para qué? Para el reconocimiento, para la medición de las provisiones, pero también de los pasivos contingentes y de los activos contingentes. O sea, esta norma nos va a decir cuándo se reconoce un pasivo, una provisión o un activo contingente, cómo se miden, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene. Y también cómo se revela esta información que es complementaria, a través de notas. Como para determinar a los usuarios, comprender cuál va a ser la naturaleza, el calendario de vencimiento de las partidas, de cada una, o sea, de la provisión, del pasivo o del activo contingente. Esta norma debe ser aplicada por todas las entidades al contabilizar sus provisiones, sus pasivos contingentes, sus activos, pero también nos da una excepción. Dice que todas las entidades van a aplicar esta NIC 37, salvo aquellos que se deriven de los contratos de ejecución, salvo si el contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas. Entonces aquí tenemos una excepción y adentro otra excepción. Entonces dice, esta norma debe ser aplicada por toda la entidad al proceder a contabilizar sus provisiones, pasivo o activo, salvo aquellas entidades que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo que ese contrato sea oneroso. ¿Qué significa que un contrato es oneroso? ¿Alguien sabe lo que significa que el contrato sea oneroso? Que de por medio se establezca un precio. Ya. Que sea oneroso en el fondo significa que no te va a reportar los beneficios que tú tenías estimado, que te va a generar una pérdida, ¿ya? Entonces, salvo esos contratos y aquellos de los que se ocupe alguna otra norma. Claro, porque si hay otra norma, ¿no es cierto?, que aplica, nosotros aplicamos esa y no aplicamos la NIC 37. Entonces ya sabemos que el objetivo es que nos diga, ¿no es cierto?, la norma nos oriente sobre cómo debo reconocer, medir y revelar un activo contingente, un pasivo contingente o una provisión. Y después la norma nos da una serie de definiciones que por favor tienen que estudiarla, porque lo más probable es que más de alguna le pregunten. Y nos define, por ejemplo, lo que es una provisión, y nos dice que es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o de su vencimiento. Y yo les puse aquí algunos ejemplos. Las provisiones por garantía, una provisión de desmantelamiento o rehabilitación ambiental. ¿Se recuerdan de la provisión de desmantelamiento? Que la podíamos incluir, ¿no es cierto?, en el costo de la PPE, pero la tenemos que tener a valor presente, a valor actual. Pero es una provisión, porque yo hago una estimación. Yo no tengo certeza que efectivamente el monto vaya a ser el que yo determino hoy en día. Entonces, la estimo, la provisiono. ¿Me va a significar un desembolso futuro? Por supuesto, porque voy a tener que pagar por esa rehabilitación o ese desmantelamiento. Pero no tengo certeza. No tengo certeza del valor, pero sí de que lo voy a tener que desembolsar. O sea, lo más probable que yo tenga que incurrir en un desembolso. Lo mismo, por ejemplo, nos dicen las garantías. Cuando nosotros compramos cualquier producto, hay algunas, ¿no es cierto?, la mayoría de los productos incluyen garantías y hay otras garantías que uno paga adicional. Bueno, las empresas que venden el producto tienen que provisionar esa garantía. ¿Cómo creen ustedes que ellos determinan los montos de esas garantías? ¿Cómo se les ocurre?
¿Mm? ¿Cómo creen que las empresas provisionan o hacen la estimación de estas provisiones por garantía? ¿Qué usarán como información para poder determinarlas? ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre? Digan, si da lo mismo. Aquí lo vamos conversando. A nadie se le ocurre. ¿Saldos contables? Ya, saldos contables de la cuenta mercaderías, dices tú, ¿no es cierto? De la cuenta existencia. Sí, puede ser. Sí, puede ser que se determine un porcentaje, por ejemplo, de la cuenta mercadería, de la cuenta existencia, ¿sí? Y podríamos decir, por ejemplo, del saldo de mi cuenta de existencia, un 5% voy a provisionar por garantía. ¿Por qué? Porque ese 5% sale con falla. ¿Y cómo sé que ese 5% sale con falla? Voy a ver mi histórico, ¿verdad? Entonces yo digo, los años anteriores de estos productos, inclusive lo puedo separar por producto, pues decir, de este producto, los años anteriores he tenido un rechazo o una falla, ¿no es cierto?, de los productos de un 5% o de un 10%. Del otro producto, la falla, la tasa de falla, y por la cual yo he tenido que cubrir, ¿no es cierto?, con esta garantía, ha sido de un 20%. Y así es como se va generando esta provisión, esta estimación, ¿ya? Pero también puede ser que no sea el 10% y que sea un 3%, ¿no es cierto? O que sea un 2%, o que Profe, sea un 0%, ¿sí? Carla, ¿y ya. qué pasa ¿y qué pasa en el caso de que si no tengo un histórico, si por ejemplo un producto nuevo? Si es un producto nuevo, tú vas a ¿Mm? tener que hacer de la misma manera una estimación, pero que se va a basar en la información que te va a entregar tu proveedor. Ya. Entonces tu proveedor, y ahí vas a tener que evaluar. Lo más probable es que no andes muy cercano con las garantías que va a tener que cubrir, pero ya te va a servir de información para el año siguiente. Un respaldo, claro. Ya. Gracias. Ahora, como es una provisión y es una estimación, aquí no hay ningún problema que sea menos o que sea más. Pues tú la vas a ajustar después a provisión, efectivamente, en el periodo que corresponde. Lo importante es que sea lo más certero, que tenga una buena base de estimación. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, porque es información financiera, finalmente. Entonces, por eso es importante hacer una buena estimación. Si uno está recién partiendo con un producto, no tienes información, pero ¿quién te puede entregar información? Tu proveedor. Tu proveedor, porque a lo mejor a ti es el primero que te vende ese producto, pero ya lo tiene que haber vendido, o sea, a ti es primera vez que te vende el producto, pero a otras empresas ya lo tiene que haber vendido. Y él puede tener histórico de cuáles son las fallas o de cuántos productos, ¿no es cierto?, de este mismo tipo han salido con fallas en otras empresas que lo hayan comprado. Ahí te podría estar entregando una información, ¿verdad? Entonces, con eso tú ya podrías ir manejando la forma de hacer tu correcta estimación. Todas las Ya. estimaciones y las provisiones, además, el método de esta estimación tú lo tienes que revelar en las notas. Por lo tanto, cuando alguien lea el estado financiero, va a ver el monto de la provisión, va a ir a leer la nota y va a saber, ¿no es cierto?, que es la primera vez que estás vendiendo ese producto y que la estimación la hiciste en base a la información que obtuviste de tu proveedor. ¿Ya? Después tenemos lo que es un pasivo. La provisión es un pasivo. Aquí el pasivo, ¿no es cierto?, es la cuenta. Un pasivo es una obligación presente que surge de un suceso pasado, al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que le incorporan beneficios económicos. Entonces aquí yo puse algunos ejemplos de pasivo. Las cuentas por pagar, las letras por pagar, las remuneraciones por pagar, los seguros por pagar, los acreedores, los proveedores. Todo esto, ¿no es cierto?, nace esta obligación de un suceso pasado. Yo compré algo
por ejemplo, o yo contraté los servicios, ¿no es cierto?, de las personas y por las cuales le tengo que pagar una remuneración, tengo un compromiso, hay un suceso pasado, ellos ya prestaron el servicio, ya trabajaron para mí. Mi compromiso, mi obligación es que les tengo que pagar su remuneración. Y es una obligación presente, pero que nace de un suceso pasado. Y el pagar las remuneraciones a mi empresa me genera, ¿no es cierto?, el tener que desprenderme o el tener que ocupar recursos económicos que podría haberlos ocupado en la actividad o en el negocio de la empresa y que me podrían haber reportado beneficios económicos. Eso es lo que quiere decir este párrafo. ¿Ya? Después tenemos lo que es define también la norma lo que es un suceso. Y suceso dice que es el que da origen a la obligación, es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, y esta obligación puede ser de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer este importe correspondiente. Por ejemplo, si hablamos de un suceso y que por el cual nace una obligación y esta sea de tipo legal, ¿cuál podría ser? Cuando hablamos de tipo legal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué suceso puede pasar de tipo legal? ¿Contrato? Contrato, perfecto. Perfecto. La O que una ley. ley me diga que tengo que cumplir con algo, por ejemplo, las leyes ambientales esas que decía ahí, para Exacto. el proyecto de impacto ambiental, ¿o no? Exactamente, sí, eso es perfecto. Ahí nace una obligación y es de tipo legal. Pero también dice, tenemos las implícitas. Entonces, ¿cuál sería una obligación de pago, pero que nace, ¿no es cierto?, de manera implícita? Implícita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? ¿No? Por ejemplo, tomando lo mismo que decía Daniel, si hay en los temas medioambientales, ¿no es cierto? Muchas empresas que generan impacto medioambiental tienen políticas de relacionamiento comunitario, ¿ya? O RCE. Este relacionamiento comunitario, por lo general, ellos, ¿no es cierto?, hacen ciertos aportes a la comunidad. Esos aportes, ¿no es cierto?, que los hacen, ¿no es cierto?, porque están afectándolo medioambientalmente, generan expectativas en la comunidad y cuando ya los entregan una vez, implícitamente, ¿no es cierto?, implícitamente la gente ya cree que es una obligación de la empresa. Por lo tanto, aquí no hay esta obligación legal. Por ejemplo, si la empresa ayuda al colegio que está en la comunidad, o ayuda al consultorio que está en la comunidad, o ayuda a un centro de madres, qué sé yo. Ahí no hay una obligación legal, no está establecido por ley que usted tiene, que empresa tiene que ayudar al colegio. Pero la empresa lo declara y lo hace, y contrae una obligación implícita con la comunidad. Entonces después ya la comunidad obliga, ¿no es cierto?, entre comillas, obliga que la empresa aporte, ¿no es cierto?, y haga y cumpla con estos compromisos. Entonces la empresa, ¿qué hace? Provisiona ese tipo de gastos, ese tipo de obligaciones, los va provisionando, pero nacen de una obligación que no es legal, que es implícita. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Sí o no? Ya. Como lo que hace Codelco, ¿o no? Por ejemplo, en Ventana, que ayuda al colegio y pone planta y cosas así para la gente. Exacto. Eso, Codelco y todo ese O cordón, ¿no es cierto?, tienes empresa. OxyClean, claro, está Gener, está Portoventanas, qué sé yo, tanto ese grupo de empresas que tienen un tema fuerte con el relacionamiento comunitario por, ¿no es cierto?, los niveles de contaminación que generan. Y muchos de estas
son obligatorias, son legales, sobre todo ahora con los últimos acontecimientos, ¿no es cierto?, que les impusieron, que tenían que cumplir ciertas normas desde el punto de vista legal, pero en muchas otras, como dices tú, no sé, arreglar los juegos de las plazas, eso no está en ninguna parte. Ellos adquieren ese compromiso, esa obligación, y después la Profe, gente se las exige, ¿sí? y por ejemplo, yo no me acuerdo si fue en el video, bueno, uno de los materiales que subieron, salía ahí, por ejemplo, que provisionaban un juicio laboral de unos trabajadores que habían despedido y que ellos veían que los abogados de la empresa, en el asesoramiento, veían que iban a perder el juicio laboral la empresa. Entonces le decían que iban a tener que pagar eso. ¿Eso es implícito o No, eso no es implícito, eso es legal. eso es legal? Ah, eso vendría a ser legal. Claro, eso es legal. Eso no sale de una declaración, o sea, ahí hay un juicio de por medio. Ojo que ahí en el tema del juicio es súper importante lo que digan los abogados, los expertos. Ellos son los que determinan en el fondo si tú tienes o no tienes que hacer la provisión o tienes que solamente reconocer un pasivo contingente. Ya vamos a ver la diferencia. Pero es un buen ejemplo. Después tenemos, bueno, aquí está la diferencia, ¿no es cierto? Legal es aquella que se deriva de un contrato o que deriva de la legislación, y la implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de manera suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades. ¿Ven que ahí cuadra perfecto lo que yo le estaba diciendo con la definición? Y B dice que como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o sus responsabilidades. Ahí tienes todos los casos, ¿no es cierto?, de Codelco, la RPC, Genet, Puerto Ventana, GNL, qué sé yo, todo ese cordón que está allá en Puchuncaví y en ventanas de contaminación, ¿ya? Entonces se cumplen estas características y ahí ya estamos hablando de una obligación implícita. Ya después los terceros, ¿no es cierto?, exigen el cumplimiento de este tipo de situaciones, de este tipo de sucesos. Después nos habla también qué es lo que es un pasivo contingente y nos dice, es una obligación posible, surgida a raíz de un suceso pasado y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros. Sucesos inciertos o que no están enteramente bajo el control de la entidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que acá es una obligación posible. Una provisión es una obligación probable. Lo más probable es que tenga que generar un desembolso económico. Acá es posible que yo genere un desembolso. ¿Ya? Después dice, un pasivo contingente es también una obligación presente que surge a raíz, ¿está copiado lo mismo? Ah, no. Que no se ha reconocido contablemente. ¿Por qué? ¿Por qué? No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que le incorporan beneficio económico a la empresa, o el importe de la obligación no puede ser medido con fiabilidad. Entonces tenemos dos cosas. El pasivo contingente es una obligación posible, ¿ya? Pero además se dan estas otras características, que para satisfacerla, es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos, un cierto económico, pero que ese importe, ese monto, no puede ser determinado con fiabilidad. ¿Ya? Y aquí yo les puse dos ejemplos. Uno son los juicios pendientes y otros son los proyectos de ley. Si hay un juicio pendiente, la empresa sabe, ¿no es cierto?, que está en un proceso judicial,
pero no tiene certeza sobre los montos, cuánto va a ser la demanda. Si los abogados no les dicen, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Reconocer un pasivo contingente. Y el pasivo contingente no se contabiliza, se revela en las notas. Entonces yo voy a revelar que la empresa está en este proceso, en este juicio. Cuando ya yo tengo una determinación, una asesoría, ¿no es cierto?, de mis abogados, y me digan efectivamente, este juicio va a tener un impacto para la empresa de X millones, ahí deja de ser un pasivo contingente, porque yo ya puedo medir el monto con cierta fiabilidad, y yo voy a reconocer la provisión. ¿Se entiende un poco la diferencia? ¿Sí? ¿No podría explicar de nuevo, profesora, por favor? Ya. Lo que les decía recién es que la diferencia entre mi provisión y mi pasivo es que la provisión es probable que yo genere un desembolso económico, ¿no es cierto?, que lo podría haber ocupado en cualquier otra cosa de la empresa. Es probable, ¿no es cierto?, que este desembolso, ¿no es cierto?, económico que yo estoy realizando pueda ser medido con fiabilidad. Pero cuando yo hablo de un pasivo contingente, existe la posibilidad de que yo tenga que generar un desembolso, pero no puedo medir con fiabilidad el monto del desembolso. Y ahí yo les colocaba el ejemplo de los juicios. Si la empresa está en un juicio laboral, por ejemplo, como el caso que colocaba recién el compañero, pero yo no estoy recién en la primera etapa del juicio. Yo no sé cuánto es el impacto, cuánto es el desembolso. Yo todavía no me asesoran los abogados, no podemos llegar a una determinación del valor. ¿Cuánto va a ser el impacto? Yo no lo puedo medir, empresa, como con fiabilidad. ¿Qué tengo que hacer ahí? No puedo provisionar. ¿Cómo voy a determinar? ¿Cómo voy a hacer la correcta estimación? No puedo hacerla. Pero sí sé que a lo mejor que es posible que genere un desembolso, pero no lo puedo medir fiablemente, entonces ¿qué hago? Lo revelo. Lo revelo en una nota y eso es un pasivo contingente. No es una provisión, es un pasivo. No contabilizo, solamente lo revelo en notas. ¿Ya? ¿Sí? Lo mismo dice acá, por ejemplo, el proyecto Gracias, de ley. profe. Ya. Si yo tengo un proyecto, si hay un proyecto de ley, todavía sale, me va a pegar como empresa el proyecto. Por ejemplo, que sea el cambio que se esté evaluando, la modificación, no sé, de la tasa de impuesto a la renta. Está el proyecto, pero está recién en sus inicios. Yo no tengo todavía con claridad, porque es un proyecto, no es la ley. ¿Cuál va a ser el impacto económico que voy a tener realmente como empresa? O sea, no lo puedo medir fiablemente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reconocer el pasivo contingente y revelarlo en la nota. Lo digo. Lo más probable es que al año siguiente, cuando vuelva a generar ya mis estados de situación financiera, si ese proyecto de ley pasa a ser ley, yo lo voy a poder medir con fiabilidad. Y este pasivo contingente va a dejar de ser tal y voy a provisionar el impacto. ¿Ya? Después también nos habla sobre el activo contingente y nos dice que es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados y cuya existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Y les puse aquí como ejemplo una reclamación a través de procesos legales que la empresa haya podido emprender y cuyo desenlace final sea incierto. ¿Ya? Entonces, una reclamación legal, a través de un proceso legal, que la empresa haya podido emprender, pero el desenlace no lo sabemos. El mismo caso que hablábamos recién de mis proveedores. Yo tengo algún problema, ¿no es cierto?, en cualquiera de las mercaderías que compro, yo puedo interponer, ¿no es cierto?, un proceso judicial en contra de mis proveedores. Y eso me va a significar a mí un ingreso, un activo que en este intertanto, ¿no es cierto?,
es un activo contingente, porque yo sé que es posible que me genere una retribución económica, pero es incierto su monto, no lo puedo estimar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo reconozco como un activo contingente. Y tal como dice acá, la empresa no debe proceder a reconocer ningún activo contingente, solo se desglosa en nota. O sea, no se hace una contabilización como la provisión, pero sí lo revelo, al igual que el pasivo contingente, en la nota de los estados financieros. Es decir, tanto el pasivo contingente como el activo contingente solo se revelan en notas. La provisión se contabiliza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo características distintas. En el pasivo y en el activo contingente yo no tengo estimación fiable del monto, pero sí en la provisión. Tengo un monto que lo estimé, pero lo estimé fiablemente. Ahí está la diferencia. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe, una consulta. Sí. En el caso de los contingentes, tanto pasivo como el activo, como yo lo voy a poner en las notas explicativas del... Sí. ¿Cómo se ponen eso? ¿O eso lo vamos a ver más adelante? Porque no vamos a tener ningún valor fiable como para poner. O sea, no sé, poner así como espero tener o esperamos tener 500.000 pesos por el proceso legal que tenemos contra el proveedor. No, O sea, algo así. No, no, nada que ver. no tienes monto. Si No tú hay monto para tuvieses, poner. claro, si tú tuvieses el monto, entonces ya no va a ser un pasivo Ahí contingente, va a pasa a ser ser una una provisión. provisión, claro. Mm, Aquí tú ya. solamente revelas el hecho, revelas que la empresa se encuentra en un juicio, por ejemplo, o revelas que existe un proyecto de ley y que podría impactar, ¿no es cierto?, las operaciones o los resultados de la compañía en el año X. Lo revelas, lo informas, pero nada más, no tienes que determinar ningún monto, no tienes las condiciones para poder hacerlo. Aquí alguien me habla por el chat. Ya, entonces, después dice, no obstante, dice, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente ya no es de carácter contingente y por lo tanto es apropiado proceder a reconocerlo. O sea, en el fondo, lo que nos dice la norma es que yo no reconozco contablemente nunca un activo contingente. ¿Por qué? Porque cuando está este activo contingente, yo lo revelo en notas. Pero cuando ya se materializa o se realiza, es decir, que yo recibo el ingreso, ¿no es cierto?, ese activo deja de ser contingente y es un activo para la empresa. Si yo interpongo una demanda, ¿verdad?, lo voy a anotar en mi nota explicativa. Si yo gano la demanda, a mí me van a pagar y voy a tener un ingreso que lo voy a meter en el banco. Entonces ahí ya no es activo contingente, ahí para mí es caja o es banco, es un activo. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir en esa parte. ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Me tienen que contestar porque si no yo sigo nomás. Después dice, un contrato de carácter, aquí está el contrato de carácter oneroso. Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. O sea, es un contrato por el cual yo voy a obtener una pérdida. ¿Por qué? Porque mis costos son mayores que los beneficios que voy a cumplir. Entonces ahí estamos hablando de un contrato de carácter oneroso. Después, pasamos al reconocimiento. Esto es súper importante. ¿Cuándo reconozco una provisión? Dice, cuando se den las siguientes condiciones, son 3.
Primero, que la entidad tiene una obligación presente, esta puede ser legal o implícita, tal como lo dijimos recién y lo explicamos, como resultado de un suceso pasado. B, es probable, y por favor no se olviden de la palabra probable, que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficio económico para cancelar esta obligación. Entonces tengo una obligación presente que proviene de un suceso pasado. Es probable que yo tenga que generar un desembolso económico. Y tercero, se puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no se cumplen, no se debe reconocer una provisión. Entonces, son tres características. Obligación presente, es probable que tenga que generar un beneficio económico, que tenga que desprenderme, ¿no es cierto?, de fondos que me podrían haber reportado beneficio económico. Y tercero, puedo estimar fiablemente el monto de esta provisión. Entonces, ahí dice, voy a reconocer, ¿no es cierto?, que es una provisión. Los pasivos y los activos contingentes, tal como lo dijimos, no deben ser reconocidos. Solamente son revelados a través de notas a los estados financieros, notas explicativas. ¿Cómo se miden? Bueno, tenemos que realizar la mejor estimación posible. El importe reconocido como una provisión debe ser la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa del desembolso necesario para cancelar esta obligación presente. Ahora, esta estimación siempre lleva implícito, ¿no es cierto?, ciertos riesgos y cierta incertidumbre. Dice, para realizar esta mejor estimación de la provisión, deben ser tenidos en cuenta los riesgos y las incertidumbres que inevitablemente rodean la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración del mismo. Es decir, como yo estoy haciendo una estimación, siempre hay un grado de incertidumbre y hay un grado de riesgo. Bueno, eso yo los tengo que considerar en el momento en que estoy estimando estos valores, ¿ya? Pero la estimación que yo realice, tengo que quedarme tranquila, confiada, que tiene que ser la mejor estimación que pueda hacer. O sea, buscar toda la información necesaria para poder hacer la correcta estimación. Por ejemplo, si nosotros estamos estimando, vamos a hacer la provisión de la indemnización por años de servicio. ¿Qué es lo que es la indemnización por años de servicio? Es, ¿no es cierto?, el pago que se les hace a los trabajadores por cada año de trabajo. ¿Ya? Es el derecho que tienen a su indemnización las personas con contrato a plazo indefinido. Por cada año, con un tope de 11, dice la ley, yo les tengo que pagar una remuneración por año. Entonces, ¿qué hace la empresa? Provisiona su indemnización por años de servicio. ¿Qué información toma de base para poder generar la provisión? Toma, ¿no es cierto?, la planilla o el auxiliar de remuneraciones. Tiene que tomar los contratos para saber cuántas personas, ¿no es cierto?, cumplen años en el año siguiente, sobre el cual estoy elaborando, ¿no es cierto?, en la provisión. Tienen que determinar los montos, hacen sus cálculos y estiman. Pero una estimación que tiene un respaldo, que tiene un sustento, que va a ser la información que obtenemos de los contratos, la información que obtenemos del auxiliar de remuneraciones. ¿Se entiende? Sin embargo, aún así existe cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque puede ser que yo reconozca, ¿no es cierto?, provisión y que pase cualquier evento extra y tenga que pagar más dinero. Yo reconozco un mes por año, pero por ejemplo que tengamos un problema con un trabajador y lo tenga que despedir inmediatamente. En vez de pagarle solamente el mes por año, voy a tener que pagarle un mes más, porque no le di aviso, ¿verdad? Hay que pagar un mes más cuando no se da aviso previo. Entonces ahí se van generando estas pequeñas diferencias. Ya no las puede, eso no las puede, es un riesgo que tienes que asumir. Pero sí vas a hacer la mejor estimación con la información que tienes. ¿Ya? Queda claro ahí, ¿verdad? Después dice que puede haber un cambio en el valor de las provisiones. Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo. Ojo también con eso. Al final, o sea, el 31 de diciembre, yo tengo que revisar los montos de mis provisiones.
y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación posible. Si yo hago la estimación en un año, al año siguiente tengo que ver qué antecedentes nuevos tengo y que podrían afectar el monto de la estimación. Y me correspondería, ¿no es cierto?, ajustarla. En el caso de que no sea ya probable la salida de estos recursos que incorporaban beneficio económico, para cancelar la obligación correspondiente voy a tener que liquidar o revertir la provisión. O sea, si yo ya al año siguiente, como todos los años, tengo que revisar mis provisiones, sé que es probable que no voy a tener que generar un desembolso, yo lo que tengo que hacer es revertir o liquidar esa provisión. Si yo hice un gasto a provisión el asiento, reverso, ¿verdad? Hago el reverso. Dice, si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, ya dijimos que es aquel en donde los costos son mayores que las ganancias. Las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas en los estados financieros como provisiones. O sea, también tengo que provisionar, ¿no es cierto?, este contrato de carácter oneroso. Y también lo voy a tener que revisar al final de cada periodo. Y también lo voy a tener que revertir, ¿no es cierto?, si las condiciones de probabilidad me lo indican de esa manera. ¿Ya? Después, la norma nos dice que hay harta información que revelar. Yo quise destacar acá una, ustedes tienen que leerlas todas, pero dice que para cada tipo de provisión la entidad debe informar acerca de el importe del libro, tanto al principio como al final de cada periodo. Para cada clase de provisión se debe informar o revelar la siguiente información: una breve descripción de la naturaleza de la obligación, así como el calendario esperado para la salida de los beneficios económicos. Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de esos recursos. ¿Ya? Yo les quise destacar esta, pero como les digo, ustedes tienen que leer toda la información que se revela. ¿Ya? Pero aquí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que es súper importante para poder entender cómo se generó esta provisión, que nos entreguen una descripción de la naturaleza de la obligación, de cuál va a ser el calendario de pago, ¿no es cierto?, y respecto de las incertidumbres, ¿no es cierto?, en su estimación o en su determinación. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo, para que quede más claro todavía. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Nos dice, una empresa instaló una planta de reciclaje de desechos plásticos. Esto cercano a un humedal del río Riñihue. El 31 de diciembre del 2017, desea realizar la provisión sobre multas y sanciones por daño al medio ambiente. Y tiene la siguiente información. Existe una ley que impide botar los desechos al río cercano a la empresa. Estamos hablando de una obligación legal, ¿verdad? Por ello, cobra multas que van desde las 60 a las 100 UTM. Y ahí tenemos el valor de la UTM. Y sanciones de cierre de una semana. O sea, tendría que cerrar la planta por una semana. Se informa que la empresa no cumple con las exigencias establecidas por la legislación y según los expertos, la empresa tendrá que pagar una multa de 80 UTM y someterse a las sanciones cuando sean fiscalizados, y estiman que el cierre de la planta significará una pérdida de 45 millones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una obligación presente generada de un suceso pasado. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generó, ¿no es cierto?, un daño al medio ambiente, botando desechos, ¿no es cierto?, hacia el río. Tengo una obligación, o sea, es probable que yo genere, que tenga que hacer un pago, un desembolso de dinero que podría haberlo ocupado, ¿no es cierto?, en el negocio de la empresa y me hubiese reportado beneficio económico. Sí, porque acá me dicen que las multas van entre 60 y 100 UTM. ¿Lo puedo medir con fiabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque los expertos están diciendo lo más probable, hablamos siempre de probabilidad en provisión,
es que tengas que pagar una multa de 80 UTM y que te cierren la planta una semana. Entonces, si se dan las tres características, estoy ante una provisión o un pasivo contingente. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo revelo solo en la nota o lo provisiono? Esa es la pregunta. Provisión. Exacto. Parece que Daniel es el único que está en clase, ¿eh? El único que contesta. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Primero multiplico, ¿verdad? ¿Cuánto es el monto de la provisión? Dice 80 UTM por 46, o sea, 80 por 46.972. Les da 3.757.760. Multipliquen, por favor. ¿Sí? ¿Da eso? ¿Sí? Debería dar eso. Sí. Ya, Daniel. Entonces tenemos, ¿cómo hacemos el reconocimiento de la provisión? Multas, daño medioambiental, que sería una cuenta de gasto, a provisión. Por multa, daño medioambiental. Y colocamos ahí en la glosa, se crea una provisión por la multa del daño medioambiental el 31 de diciembre del año 2017. Pero por otro lado, también nos decían que vamos a tener que cerrar. Los expertos nos dicen que vamos a tener que cerrar la planta por una semana. Entonces, ¿yo qué creo? La otra provisión. Gastos por cierre planta de reciclaje a provisión por gasto cierre planta de reciclaje. Entonces, aquí en el ejercicio dice que se estima que el cierre de la planta será de 45 millones. Se estima. Hay un respaldo para poder hacer esa estimación. ¿Ya? Por eso nosotros la estamos provisionando. Y porque además los expertos nos están diciendo que es lo más probable que suceda. Pagar la multa y el cierre de la planta. Tengo dos provisiones. Provisiono ambas. ¿Qué pasa? El 15 de enero, porque esto pasaba el 31 de diciembre del 2017, el 15 de enero del 2018 dice que el tribunal comunica a la empresa que la demanda salió en contra y que debe pagar una multa de 50 UTM. Nosotros provisionamos 80. O sea, voy a tener que disminuir y ajustar el monto de mi provisión. Además, los expertos mencionan que los daños bajarán un 30% de lo presupuestado. Es decir, que mi cierre, que yo había estimado en 45 millones, la verdad es que va a ser un 30% menos que eso. Y se informa que los estados financieros del 2017 ya estaban autorizados por el directorio, listos para ser emitidos. Por lo tanto, si los estados financieros ya están autorizados por el directorio, yo no puedo modificarlos. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer esta modificación en los resultados del año 2018. Yo no puedo ya ir a mover, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos dice la NIC 10. Yo no puedo hacer ajustes si ya los estados financieros son aprobados por el directorio. Esa es la fecha límite que tengo. Entonces, con fecha 15 de enero del año 2018, voy a tomar esta provisión que tenía del 31 de diciembre del 2017, que era por 3.757.760 y que correspondía a la 80 UTM, y la voy a reversar. Y voy a reconocer, ¿no es cierto?, la multa por el daño medioambiental que debo pagar, o sea, estoy reconociendo un pasivo, por 2.348.600, que corresponde, ¿no es cierto?, a las 50 UTM, y la diferencia me la llevo a la cuenta resultados acumulados. ¿Por qué me la llevo a la cuenta resultados acumulados? Porque eso es lo que me dice la norma cuando yo quiero mostrar algún efecto en resultados, pero que viene de periodos anteriores. Y como esto es una situación, la provisión que viene del año 2017,
tengo que usar la cuenta resultados acumulados. No puedo usar resultados del ejercicio. ¿Ya? Después, con la misma fecha, 15 de enero, tomo la otra provisión, que eran los 45 millones por el cierre de la planta. Reverso esa provisión y, como dice que van a bajar un 30%, reconozco ese 30% como un resultado acumulado, porque voy a tener que pagar menos dinero, o sea, en el fondo lo veo como una ganancia. Y creo, ¿no es cierto?, el pasivo que va a ser la cuenta por pagar, por 31.500.000. Entonces ahí tenemos la provisión que se creó el 31 de diciembre, no podemos hacer la corrección en el mismo año 2017, porque ya estaban aprobados los estados financieros, por lo tanto no puedo modificarlo, pero sí lo hago, ¿no es cierto?, el 15 de enero, que es cuando ya tengo la información a firme. Reverso la provisión y ya reconozco los pasivos, los pagos que tengo que hacer porque ya están determinados. Voy a tener que pagar un monto de 50 UTM y voy a tener que cerrar la planta, pero mi costo de eso es un 30% menos de lo que yo había estimado. Entonces, coloco y contabilizo, ¿no es cierto?, reconozco los dos montos. La diferencia, como los estados financieros ya estaban aprobados, me lo llevo a la cuenta resultados acumulados, para no ensuciar, ¿no es cierto?, los resultados de este año. Y cualquier persona que lea los estados financieros y encuentre la cuenta resultados acumulados, se va a dar cuenta que es un resultado que no proviene del ejercicio actual, sino del ejercicio anterior o de los ejercicios anteriores. ¿Alguna duda ahí? Profe, ¿Sí? los resultados acumulados después se llevan, o sea, están acumulados, o sea, ya no se pusieron en el estado financiero del periodo, Claro. entonces van al otro periodo. Exacto. Ya. ¿Y la cuentas por pagar es una cuenta puente? No, la cuenta No, por es pagar. cuenta... Cuenta Ya. por pagar es la cuenta de pasivo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Es una cuenta de pasivo. Acá los resultados acumulados irían en otros resultados integrales, es un ORI, otro resultado integral. No es, va en el estado de resultado del periodo, sino que va en el estado de resultado integral. ¿Ya? Se llaman ORI, otros resultados integrales. Para que no se entorpezca, ¿no es cierto?, la información del resultado operacional versus los resultados, ingresos, pérdidas que se generan de otras actividades que no son el giro principal de la empresa. Veamos otro ejemplo. Dice, determine si debe existir reconocimiento de provisión. Yo lo estoy colocando casos así porque puede ser que el cuestionario también los tenga, ¿ya? Y ustedes con los ejemplos que ya aparecen también adelante, pueden ir cuestionándose o ir pensando cómo podrían preguntarle respecto de cada uno y ver si efectivamente lo van a provisionar o no lo van a provisionar, ¿ya? Este ejemplo dice, una empresa de manufacturas ofrece a los compradores de sus productos garantías en el momento de realizar sus adquisiciones. En virtud de las condiciones del contrato de venta, la empresa manufacturera se compromete a subsanar, por medio de la reparación o de la sustitución de los productos, los defectos de fabricación que se pongan de manifiesto en el transcurso de 3 años desde el momento de la transacción. Según la experiencia pasada, es probable, es decir, es más posible su ocurrencia que lo contrario, que se presenten algunas reclamaciones en el periodo de garantía. ¿Qué me dicen ahí? ¿Se cumplen las características de una provisión? ¿Debiese provisionarlo o debiese reconocer un pasivo contingente? ¿Qué creen ustedes? Pueden leerlo ahí con calma. Profe, Sí. puede ser que sea un pasivo contingente porque se supone que es una obligación que la empresa va a tener con los clientes, pero no tiene forma de, aunque sí tiene forma de estimar
A ver, porque tiene un contrato de venta que eso es lo legal. Va a tener como, también tiene como estimar una estimación aproximada de cuánto es dada por el proveedor del producto, de cuánto va a ser lo que puede fallar ese producto. Entonces pueden estimar cuántos reclamos aproximadamente podrían llegarle y ahí se podía provisionar. ¿Sí? Exactamente. Eso es. Se cumplen las condiciones. Hay una obligación presente como consecuencia de un suceso pasado, que ha dado origen a la misma. El suceso que da origen a la obligación es la venta del producto con garantía, la cual hace que se produzca una obligación legal. Una salida de recursos que incorpora beneficios económicos resulta probable para el conjunto de las garantías a los compradores. Y por último, se reconoce la provisión por el importe de la mejor estimación de los costos de reparar o de sustituir los productos vendidos antes de la fecha del balance. O sea, ahí estamos, si bien el ejercicio, el ejemplo, no da un monto, pero te da todos los antecedentes para que tú puedas decir que lo puedes estimar con fiabilidad. ¿Te fijaste que cuando tú empezaste a leer, dijiste, ah, se cumple una condición, se cumple dos condiciones, se cumple la tercera condición? Se cumplen las tres características, entonces estoy en condiciones de reconocer la provisión. Porque tal como dice acá, hay un suceso pasado que dio origen a la misma. ¿Y cuál es el suceso? Es la obligación que se genera en la venta del producto con garantía. Hay una salida de recursos que podría incorporar beneficio económico a la empresa. ¿Por qué? Porque es probable para el conjunto de garantía a los compradores. O sea, yo tengo que cubrir, ¿no es cierto?, esas garantías. Entonces se dan las condiciones, solamente se tiene que hacer la mejor estimación posible. Y sí, estamos aquí en presencia de una provisión. A modo de resumen, no sé si vieron esto ya con la profesora Marlene, porque esto es de ella, y yo se lo copio, pero lo encuentro súper bueno este cuadrito. Entonces aquí queda súper claro, porque dice, provisión, existe una obligación presente que probablemente exige una salida de recursos. Se procede a reconocer una provisión. Se exige revelar información complementaria sobre la provisión. Entonces, si yo tengo una obligación presente que probablemente exija salida de recursos, reconozco la provisión y además entrego información complementaria en las notas. Si yo tengo una obligación posible o una obligación presente que puede o no generar una salida de recursos, no se reconoce la provisión. Y debemos revelar información complementaria sobre el pasivo contingente. Ahí tenemos un pasivo. Y si existe una obligación posible o una obligación presente en la que se considera remota la posibilidad de salida de recursos, no reconozco provisión y tampoco se revela información complementaria. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una obligación presente que es probable que genere salida de recursos, provisión. Si es posible, pasivo contingente. Y si es remoto, nada. Probable, posible o remoto. Ahí está la clave. En el caso del activo contingente, la entrada de beneficios económicos es prácticamente cierta, el activo ya no tiene carácter de contingente, porque es casi cierto. ¿Qué activo me va a ingresar? Caja, puede ser banco, entonces ya no es contingente. La entrada de beneficios económicos es probable, pero no prácticamente cierta. No reconozco ningún activo y solamente debo revelar información complementaria. Estamos en presencia de un activo contingente. La entrada de beneficios económicos no es probable. No se reconoce ningún activo ni tampoco se revela ningún tipo de información. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las características para saber si es un pasivo o una provisión. Si es probable, provisión. Si es posible, pasivo. Si es remoto, nada. Y en el caso del activo contingente, tiene que haber
probabilidad, pero, o sea, la entrada de beneficios económicos es probable. Si es probable, yo voy a reconocer el activo contingente. Si no es probable, nada. Y si ya es cierto, prácticamente cierto, no hay activo tampoco contingente porque va a ser un activo. Eso es, chiquillos. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado